bienvenido a una nueva edición del programa Antonio Kravchuk. En este día estaba meditando acerca de la fe. Qué difícil que es cuando el Señor nos enseña o nos habla o nos muestra a través de la Biblia cosas que nuestros ojos no ven. Y qué difícil muchas veces es entenderlas y creerlas realmente. Estaba mirando el programa y en este programa el título va a ser Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay cosas que la Biblia nos enseña y hay cosas que no son para nuestro tiempo y son encubiertas, pero las que son reales para nosotros las tenemos que aceptar y creer, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, no por vista, sino por la fe. Y fe significa o implica confianza, fidelidad, seguridad, obediencia. Esto es fe. Todo esto implica dentro de lo que es la fe, el creer en el Señor. Y Pedro en su carta nos habla en primera de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9. La palabra del Señor dice así: a quien amamos sin haberle visto, aunque ahora no lo vemos, en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inexplicable y glorioso. A quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable, incomparable, incomprensible. Muchas veces pensamos que es el gozo. Alegría no es. El gozo es cuando yo en todo lado donde voy, no hay otra cosa que sale de mi boca. Voy al médico, le hablo que soy cristiano. Voy a donde voy, siempre le hablo de que soy pastor, que me congrego, que encontré el buen camino. Ese es tener gozo, es algo que sale de adentro, de las entrañas. No es esa sonrisa solamente, sino que el gozo es algo que no se puede explicar. Es el gozo que nos trae la salvación. Y por eso también el verso 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando nosotros tenemos gozo en el Señor, no hay nada que nos puede separar. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Nada. Podemos pasar tribulaciones, angustias, enfermedades. Yo las he pasado al borde de la muerte 4 veces. Los riñones parados, me tuvieron que dializar.
hoy no me dializo más. Cosas que no la veo, pero la creo. La he pasado. Por eso la palabra del Señor nos dice gozo. Gozo es algo que sale espontáneo de nuestro interior. Ese es el gozo. No es el gritar, ni el saltar, ni el... Como una vez cierta persona, cuando éramos jóvenes, dijo un muchacho, si yo gano la lotería, el 10% le voy a entregar a la iglesia. No, el Señor no quiere eso. No quiere cosas sucias. El Señor quiere que nosotros hablemos realmente la verdad, que hablemos de Cristo. Cuando hay gozo, en Hebreos, en el capítulo 13, hay algo que sobresale de nosotros. Hebreo en el capítulo 13, no lo tenía, dice, en el capítulo 13, así que cuando tenemos gozo, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, sacrificio, o sea, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre. Cuando hay gozo, nosotros confesamos, hablamos, Jesucristo resucitó, Jesucristo es bueno, Jesucristo va a venir de vuelta a buscar a su iglesia, habrá un arrebatamiento, tengo que prepararme. Ese es un gozo, es algo. Yo recuerdo cuando era chico y vivíamos en el campo y cuando nos decían en tiempo de vacaciones, vamos a ir a Buenos Aires, y había un algo que no se podía, porque a la mañana íbamos a salir, no se podía dormir. Es algo que nos imaginábamos continuamente. Y ese es el gozo cuando nosotros nos ponemos a pensar, Señor, ¿cómo será ahí arriba? ¿Cómo será? ¿Cómo será todo lo que ha de suceder? Sabemos que todo esto terrenal va a terminar, se va a deshacer. Tenemos, como dice también acá en Hebreos, en el capítulo 12, Hebreo capítulo 12, dice el verso 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ellas sirvamos a Dios con esa gratitud, con temor. ¿Qué es temor? Muchas veces lo dije, ¿qué es temor? Cuando éramos pequeños, sabíamos que hacíamos un daño y sabíamos que papá nos iba a pegar. O sea, el temor es pensar en el daño que va a venir después. Por eso dice, sirvamos al Señor con gratitud, agradeciéndole con temor, porque si no lo hacemos, va a venir el Señor y nos va a reprochar. Y con reverencia. ¿Qué es reverencia? Con respeto. Tenemos que respetar al Señor. Él es dueño. Yo trabajé 34 años en una empresa y nunca le dije ni por nombre. Siempre le dije usted. A mi papá le dije usted. A mi mamá le dije usted. Nunca le dije che. Por eso debe haber un respeto dentro de la creencia en el Señor.
A veces me pongo a pensar y decir, como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Vivir por la fe es difícil, es muy difícil. Yo cuando me enfermé, 11 años no trabajé y no cobraba nada en la fábrica. Y vivía por fe. Nunca recibí ni un centavo ni de la iglesia, siendo pastor, ni las ofrendas, A veces me daban una ofrenda, lloraba por la ofrenda y se la devolvía. Porque yo decía, yo vivo con lo que Dios me da. Y nunca me faltó nada. No me faltó el teléfono, no me faltó la luz, el gas. No me faltó nada. Vivir por fe es difícil. Y cuando me enfermé al borde de la muerte y no había caso, no había recursos, yo escuchando una vez una grabación del trío Mar del Plata, que decía, cuando pases por la casa de Gustavito, cuando vayas a Corrientes y pases por la casa de Gustavito, no te olvides de pasar por la casa de él. Él estaba enfermo y yo cuando escuché eso, me salieron lágrimas de mis ojos y le dije, Señor, pasa, no te olvides de pasar por mi casa. Y gracias a Dios, por la fe pude recibir la bendición que hoy puedo decir, gracias Señor. No tengo que dializarme. Hace 30 años que Dios me dio la sanidad, me dio 2 riñones nuevos. Por eso es difícil vivir por la fe, pero es necesario. Es necesario. ¿Cuántas cosas que encontramos me hace recordar la vida cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre ya, con eso es suficiente. Y Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo que yo estoy con vos, con ustedes, y todavía no sabes que yo en Dios y el Dios en mí. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi cuenta. El Dios Padre que vive dentro de mí, Él hace la obra. Él habla por mi boca. Yo hablo lo que Él me ordena. Y así es el cristiano. No necesitamos ver a Dios. Tenemos una palabra que le tenemos que creer a esta Biblia. Esta es una Biblia que nos enseña. Cuando yo leo la Biblia, hago de cuenta que estoy hablando y leyendo lo que Dios me dejó para que yo me encamine en las cosas verdaderas. Por eso dice Jesús en el versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, cuánto gozo tiene que haber en la vida nuestra. ¿Por qué no vivimos por vista? Dice Romano. No vivimos por vista, vivimos por fe. Por eso, gracias al Señor. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia o el justo juicio de Dios se revela por la fe, por creer en Él y para vivir por la fe, como está escrito en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá.
En Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es mérito personal, pues es un don de Dios. El verso 9 dice: no por lo que hemos hecho en nuestras obras, para que nadie se enaltezca, se gloríe. Y el verso 10 dice: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Así que no vivimos porque nosotros somos buenos o porque nosotros hemos hecho algo para salvarnos. No. Si alguno se cree que usted recibió el Evangelio porque es bueno, como creo que lo dije en algún momento, Cornelio pensaba que en los Hechos capítulo 10, que con sus limosnas y con su buena obra, ella estaba perfecto. Pero el ángel del Señor un día se le apareció a Cornelio y dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios, pero manda llamar a Pedro, que vive en la casa de cierto curtidor en Jope, para que él te diga lo que tienes que hacer. Por eso hay cosas que nosotros creemos que por nuestros méritos podemos llegar a la perfección. Y es imposible. Yo cuanto más me esmero en hacer el bien, parece que alguien me pisó el dedo gordo. Y ya soy Antonio. Por eso el Señor dijo, Pedro le preguntó al Señor: Señor, 7 veces debo perdonar. Y Jesús le dijo: Pedro, no te digo 7 veces, 70 veces 7. Mira hasta dónde el amor de Dios es tan grande. 490 veces tenemos que pedirle perdón al Señor. Muchas veces. Y esto por día, sí, por día. Hay veces respiramos, hay veces pensamos mal, hay veces hablamos mal, hay veces discutimos un poco. Pero la Biblia dice que si estamos mal, que nos esconda el sol en vuestro enojo. Hay que perdonar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale vivir por la fe? Me admiro cuando vino Juan, en Juan el capítulo 20. En Juan capítulo 20 vino Tomás. En el verso 25 dice: vino Tomás junto a estar con los discípulos, el resto de los discípulos de Jesús. Y los discípulos le dijeron: hemos visto a Jesús, el resucitado. Y él, miren lo que le contesta. Le dijeron: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere el lugar en mi mano en su costado, no voy a creer. No voy a creer. Había que probar, había que tocar. 8 días después, dice, Jesús vino y le dijo, vení, Tomás, acá están mis manos, ahí están los pies, aquí está mi costado, la lanza que me perforó el costado. Y Tomás le dijo, ay, Señor y Dios mío, Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Por eso, ¿y qué le parece si nosotros cuando leemos como el apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 2, verso 9? Antes bien, como está escrito, ¿en dónde? En Isaías 64, 4. Cosa que ojos no vio, oídos no oyó, ni ha llegado al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en 1 Juan capítulo 3, verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, esta fe en Dios, se purifica, se santifica. Hay veces decimos, Señor, santifícame. No, se santifica a sí mismo, se limpia a sí mismo, se aparta de las cosas mundanas, a sí mismo, se deshace de las cosas mundanas para servir al Señor, como Él es santo. Por eso la palabra del Señor nos está insistiendo. Queridos, cuando nosotros leemos en 1 de Juan, en el capítulo 2, la palabra del Señor es tan clara para nosotros. Tenemos que vivir realmente la vida cristiana. No podemos servir a dos dioses. Tenemos que servir a uno, único Dios, creador del universo, dice Pablo, inmortal, el que vive por los siglos de los siglos. Dice así, en 1 de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué difícil. Si amamos, realmente trabajar, tenemos que trabajar porque es la obligación, pero amar. Cuando amamos al mundo es porque tenemos a alguien que es más que Dios. Podemos amar más el coche, podemos más amar a la esposa, podemos más amar a los hijos, pero no, es sobre todas las cosas tenemos que amar a Dios, porque si no el amor del Padre no está en nosotros. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, no hay como yo, y la de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
ese permanece para siempre. Es clarito, clarito. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que limpiarnos, purificarnos, controlarnos, cambiar nuestros caracteres, vivir en amor, en paz. Como dice Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué es santidad? Apartarse de todo lo que el mundo ofrece. Y la santidad, sin ella, nadie verá el rostro de Dios. Y el 15 dice, miren bien, presten mucha atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia y el amor de Dios. Y sigue más adelante que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Qué bueno es cuando nosotros vivimos con amor, cuando hay paz en nosotros, cuando tenemos paz con los demás, cuando hay santidad, cuando nos perfeccionamos, nos leemos la palabra es la que nos limpia. Cada vez que leemos la palabra, si estamos bien con el Señor, la palabra no nos condena. Pero si andamos mal, la palabra nos condena. Pero hay veces no queremos leer la palabra, porque la palabra es la que nos dice la verdad. Yo traje la verdad, dijo Jesús. En San Juan, en el capítulo 1, verso 17, dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, el amor y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley termina cuando Cristo murió en la cruz. Él fue como un malhechor pagando el precio nuestro. Así dice en Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5. En el último versículo, el verso 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado o sufrió como pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Queridos, Jesús fue a la cruz, según como dice en Deuteronomio. El malhechor tiene que ir a la cruz, morir en un madero. Jesús cumplió la ley. Y hoy dice, por Moisés fue dada la ley, porque el pueblo estaba desordenado, había que poner leyes. Y en Romanos capítulo 3 dice, si no tenemos ley, no conocemos lo que es pecado. Pero la ley nos muestra el pecado. Pero la gracia de Dios es la que nos salva. La verdad de Dios es la que nos salva. Por eso, queridos, estamos viviendo por fe. Yo espero
Y estoy tan seguro que Dios me ayude hasta el final de mi vida, de mi carrera. Ya tengo mis años. En este camino toda la vida he caminado en el Evangelio. He vivido por fe. Nunca pedí. Cuando buscaba trabajo, lo recibí prácticamente por fe. Y fui obediente a mis dueños 34 años. He llorado, he sufrido muchas veces, pero llegué al final a ser el capataz de la empresa. Por eso, cuando nosotros vivimos por fe, saltamos de fe en fe y vamos creciendo y vamos escalonando por la fe. Por eso dice la palabra, por fe en Romanos, porque en el Evangelio la justicia, el justo juicio de Dios se revela por fe, por creer en Él y para vivir por la fe. Por la fe recibimos al Señor y por la fe vivimos. Gracias a Dios. Queridos, esta mañana estaba pensando tanto en esto y decía que podamos llegar hasta el final. Estamos viviendo en una etapa tan difícil. El apóstol Pablo nos dice, despiértate del sueño y levántate de entre los muertos. Ese pensamiento muerto que muchas veces no nos deja ver la realidad. Y despiértate y Dios te iluminará. Y Dios te iluminará cuando vas a estar despierto, velando, y te vas a salir de la mente muerta. Entonces Dios te va a utilizar, Dios te va a dar la bendición, Dios te va a mostrar algo maravilloso, como dice en 2 de Corintios capítulo 4. Versos 6 y 7. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Y el verso 7 dice, pero tenemos este tesoro de la gloria de Dios en vasos de barro, esto que se deshace, esto que se va a deshacer, de la tierra venimos y a la tierra volveremos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué bueno, qué buena es la palabra del Señor. Él ilumina. Cuando estamos en el Señor, resplandecemos. Tenemos un semblante alegre, un gozo que es adentro que nos hace explotar para decir lo que es Dios para nosotros. Y no podemos callar, no podemos estar tranquilos.
Yo cuántas veces me tengo que levantar en la mañana, a 3, a las 2, hay veces a las 6 de la mañana, porque hay algo que me hace explotar. Es ese gozo, y agarro la Biblia y agarro una lapicera y me pongo a escribir y me pongo, porque hay un gozo que me hace, quién sabe, no lo demuestro, mi cara no lo demuestra muchas veces, porque es cierto, muchas veces tenemos que pensar 2 veces, como dice acá en 2 Corintios capítulo 5, hay 4 versículos que siempre me gustaron. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos, que Cristo habita, viva en nosotros, que se vea Cristo en nosotros, de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos y no avergonzados, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, para que esto inmortal pueda renacer en nosotros, un cuerpo inmortal. Queridos, muchas veces tenemos que pensar que por nosotros mismos no lo vamos a poder hacer, pero hay cosas, cuando vivimos por fe, entendemos que todo esto nos ayuda para bien, para perfeccionarnos, ir creciendo en las cosas de Dios. En Efesios, para terminar, estaba pensando en Efesios, en el capítulo 4, verso 11, 12, 13, dice: y el mismo Jesús, el que descendió a la tierra, fue también el que ascendió. Y el verso 11, y él mismo, antes de ir, constituyó a un apóstol, a otro profeta, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar no al mundo, perfeccionar a los santos, a los de la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, Dios mío, a la estatura de la totalidad de Cristo. Y cuando hablamos en Filipenses 2:5, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Mire, cuando pensamos en esto, Dios mío, llegar a la perfección, llegar a la estatura, llegar
a llegar a perfeccionarnos igual que Jesús. Qué difícil sería, qué difícil. En Mateo, en el capítulo 5, a ver lo que nos dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 dice así, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Llegar a la perfección como es Dios. Así hemos sido creados. En el capítulo 1 de Génesis, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre parecidos a nosotros, dice Dios, y con el mismo carácter que tenemos nosotros. Por eso hay que vivir por fe. Me despido de los hermanos, de los amigos, consiervos y todos los hermanos que me escuchan. Es palabra de Dios. No hay nada mío. No quiero y quisiera decir, como dijo el apóstol Pablo, 2 de Corintios, toleren un poco de locura, toleren un poco de mi locura. Sabe que cuando uno tiene gozo, cuando quiere hablar y cuando nos parece que no quisiéramos terminar nunca de hablar de las cosas de Dios. Y Pablo dice, tolérenme un poquito de locura. Parece que es como una locura lo que nosotros estamos diciendo, pero es una realidad. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias. Muchas gracias por este día que pude entregar este mensaje con el título, Bienaventurado el que no ve y cree. Sabemos que no vemos nada a nuestro alrededor, pero sabemos y creemos que hay ángeles que están ministrando a nuestro favor. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tus ojos están abiertos de día y de noche. Señor, tú conoces dónde vivimos. Conoces nuestra vida, lo más íntimo de nuestra vida. Tú nos has, Señor, nos has conocido desde las entrañas de nuestra madre. Y nos has, Señor, no es como el que corre, ni es del que quiere, como dice tu palabra, sino del que tú tienes misericordia. Señor, que esta palabra pueda llegar a algún corazón. Señor, bendice y prospera a aquellos que con paciencia posiblemente escuchan mi palabra, la palabra que tú me das, Señor, porque no es mía, es tuya, Señor. Gracias te doy por el gozo que nos hace explotar, Señor, para hablar de ti. No hay otra forma. Es inexplicable el gozo que nosotros tenemos, aquellos que se servimos. Gracias, Padre, por Jesús, quien dio su vida por nosotros. Y hoy tenemos la esperanza gloriosa
que a través de Jesús seremos resucitados y seremos transformados y seremos y estaremos juntos, porque así tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.